tienes todo. Sí, gracias. Pues vamos empezando y ahora sí. ¿Listo? Sí, gracias. Vale, bueno, hasiko gara, bale? Ongi etorri guztioi, izlariari sarrera eman baino lehen, ohartxo batzuk, bale? Ni alazne naiz, Lamiako dinamizatzailea, eta hemen kanpoan badituzue Lamianak egiteko horriak, iradoko ziren postontzia, ideiaren bat edo proposamen den bat badaukazue, eta liburutegi feminista, liburuak hartzeko eta hori. Eso, comentaba que soy Alasne, la dinamizadora de la Miaena, y que ahí fuera tenéis las hojas para haceros la Mianaquides, el buzón de sugerencias y en el otro lado la biblioteca feminista por si queréis coger algún libro o os apetece pasar por aquí a leer algún libro. Hitzaldiaren lehenengo zatian, Karolina gongo da hitz egiten, eta gero solasaldia egingo dugu, zalantzaren den bat badago, edo galderak egiteko, edo zer komentatzeko. Bera Karolina Clemente da, sexu langilea eta terapeuta humanista. 23 urte zituela hasi zen sexu lanean, baina 2014tik ari da etengabe lan egiten. Ella es Carolina Clemente, trabajadora sexual y terapeuta humanista. Empezó en el trabajo sexual cuando tenía 23 años, pero lo lleva ejerciendo de manera continua desde 2014. Bueno, arratsaldeon guztiori, eskerrik asko etortzeagatik. Al revés, etortzeagatik eskerrik asko. Muy bien, voy a empezar explicando el título de mi charla. Yo antes de empezar en la prostitución era abolicionista, ¿vale? Probablemente si no me hubiera visto en la tesitura de empezar en el trabajo sexual, hoy en día seguiría siendo abolicionista. Cuando yo empecé trabajando en una casa de citas donde la madame nos gritaba que los clientes VIP las felaciones se las teníamos que hacer sin preservativo. Si yo no hubiera empezado a trabajar de forma independiente con mis propias reglas, quizás hoy sería abolicionista. Asimismo, yo cuando empecé en el trabajo sexual, bueno, pues no tenía noción de autocuidado, ¿vale? Es decir, tenía una conducta autodestructiva. Si yo no hubiera aprendido lo que es el autocuidado y que mis límites son sagrados y hubiera seguido haciéndome daño a través de la prostitución, quizás hoy sería abolicionista. Poco después de empezar en el trabajo sexual, yo estuve hospitalizada en un psiquiátrico. Y ahí empezó pues, una historia de psicopatologización en que me pusieron en bandeja un lugar de víctima y en el que me dieron a entender pues, que mis decisiones eran producto de mis traumas. Si yo me hubiera quedado solo en el dolor y hubiera comprado esta historia, quizás hoy en día sería abolicionista. Y bueno, digamos que la propuesta para curarme pues era reeducarme emocionalmente, ¿no? Y bueno, y que yo aprendiera a tener relaciones sexoafectivas estables con hombres, por supuesto. Si yo lo que hubiera querido en la vida fuera tener un hombre que me pusiera el sello de mujer aceptable, obviamente me habría tenido que desresponsabilizar de mi decisión de empezar en el trabajo sexual. Y quizás hoy en día sería abolicionista. Y donde quiero ir a parar con esto es que al final las razones por las que nos situamos en un lado u otro del debate son tan íntimas, tan subjetivas y tan personales que no podemos establecer posicionamientos políticos a raíz de historias personales. Por eso, la cuestión no es si todas las mujeres que estamos o hemos estado en la prostitución consideramos que hemos estado trabajando o no. La cuestión es construir un mundo en el que quepamos todas, y de ahí el título de mi charla. Antes de entrar en materia, me gustaría decir que para mí esta no es forma de abordar esta cuestión, ¿de acuerdo? Yo hoy soltando un monólogo y dentro de un mes la otra parte soltando su monólogo. ¿Por qué? Porque el feminismo tiene que construirse a base de diálogos, a base de debates, intentando llegar a un consenso, ¿de acuerdo? Y no a la confrontación o no a los monólogos cada uno en un momento distinto. Por eso, como al final no ha podido tener lugar ese debate, he decidido traer a mi charla la voz de las abolicionistas. Yo cuando empecé a prepararme esta charla, lo que me pregunté fue, ¿qué será eso de la sexualidad feminista? Que es algo que está últimamente bastante en boga. Y me leí este libro, La costilla rota de Adán, que lo escribió la doctora Serrano, a la que algunas conocemos por ser la psicóloga de Amelia Tiganos.
La doctora Serrano lo que dice es que eso que el psicoanálisis llama tánatos, es decir, nuestra parte destructiva y autodestructiva, no forma parte inherente del ser humano, sino que es algo que ha venido a raíz del patriarcado. ¿De acuerdo? Ella se basa en Gerda Lerner para decir que en las sociedades prepatriarcales pues predominaba un espíritu de cuidado, un espíritu de empatía, un espíritu pacífico, que todo eso se cercenó con el patriarcado y que al cabo de milenios lo que ha dado es una ideología en que se dice que la sexualidad de las mujeres es masoquista, ¿vale? Esto es lo que acabaría afirmando Freud, y ella dice que si hay mujeres que disfrutan con el masoquismo es porque han aprendido a erotizar el dominio, ¿vale? Entonces, claro, yo lo que pensé al leer esto fue, ¿cómo es posible que en las sociedades donde las mujeres tengamos el poder o formemos parte de ese poder, de repente sean sociedades más pacíficas, más amorosas? O sea, es como si las mujeres fuéramos así por naturaleza. A mí esto me sonó a esencialismo y decidí leer a Gerda Lerner directamente. Gerda Lerner lo que dice es que estas sociedades no eran matriarcados, sino que eran sociedades matrilineales, y lo que dice es que en todas las sociedades cazadoras y recolectoras, las mujeres, no importa cuál sea su estatus social y económico, están siempre en algún aspecto subordinadas a los hombres, ¿vale? Y también nos prevé de la tentación de idealizar las sociedades prepatriarcales como un modelo que proyectar en el futuro cuando busquemos construir nuestras utopías feministas. ¿Vale? Esta es Gerda Lerner. Luego también leí este libro de Margaret Mead, Sexo y temperamento, ¿vale? Ella estudia diferentes tribus, en algunas de las cuales las mujeres tienen lugares de poder. Y al final la conclusión a la que llega es que no hay ningún rasgo de la personalidad que determine el temperamento, o sea, que determine que sea determinado por el género al que se pertenece, ¿vale? De hecho, ella dice que la creencia de que las mujeres estemos más interesadas en la paz es artificial. Vale, entonces, llegadas... sí, todo esto, o sea, yo lo que me pregunto es ¿por qué hay mujeres que se sienten atraídas por este mito de que las mujeres somos las portadoras de la paz, del amor, de la buena convivencia? A mí esto me suena al mito del ángel del hogar, ¿vale? Que es el mito de la excelencia. Es decir, que las mujeres, pues eso, tenemos el papel de ser las educadoras morales de la sociedad y por eso tenemos que dar ejemplo con nuestra conducta. Para contestar a esto voy a citar a Amelia Valcárcel, que como sabréis es una abolicionista que está ideológicamente a las antípodas de mí. Ella habla del derecho a la maldad y lo que dice es que como culturalmente las mujeres se nos ha hecho responsables del pecado original, hoy en día parece que tengamos que demostrar nuestra validez moral mucho más que los hombres, y dice que esto lo considera injusto. Vale, llegadas a este punto, ¿es que hay alguna esencia femenina? No, las esencias femeninas son construcciones patriarcales. Por lo tanto, ¿hay alguna sexualidad que sea la propia de las mujeres? No. Por lo tanto, ¿hay alguna sexualidad feminista que el feminismo nos tenga que descubrir? No, tampoco. Entonces, ¿qué pienso yo de la propuesta de Carmina Serrano? Pues hay una cosa que me parece muy bien. Ella habla de construir nuevos imaginarios que eroticen la ternura, que eroticen el cuidado. ¿Y por qué me parece bien esto? Pues porque hay un grupo de mujeres que hoy en día sienten que su sexualidad está infrarrepresentada, ¿vale? Entonces sienten esta falta. Y para mí todo lo que sea construir imaginarios con los que las mujeres se realicen sexualmente me va a parecer siempre fantástico y perfecto. Ahora, lo que no me parece bien es situarse desde ese imaginario y decir esto es lo políticamente correcto y esto es lo que deberían seguir todas. ¿Por qué? Para empezar, porque es un acto de autoridad, ¿vale? Y luego para seguir, es que para mí no tiene ningún sentido. Yo os voy a pedir durante un momento que penséis en una escena sexual que os haya excitado y que observéis vuestro cuerpo y que ahora penséis en una escena del día a día que os presente un conflicto moral o ético y en la que tengáis que actuar. Y que observéis vuestro cuerpo. Obviamente, las sensaciones que tenemos son completamente distintas y eso tiene una explicación científica. Para empezar, en la excitación sexual intervienen una serie de hormonas que hacen que nuestro cuerpo tenga predisposición a tener sexo. También intervienen unas feromonas que son las que actúan en el organismo de la otra persona. Aquí podemos ver el recorrido que hacen las feromonas hasta llegar a la parte interna del cerebro. Estas son las áreas del cerebro interno que se activan durante la conducta de excitación sexual. Y también hay una serie de áreas del córtex cerebral que se activan porque los seres humanos también nos excitamos mediante la vista, mediante el oído y mediante los estímulos cutáneos, ¿vale? Por lo tanto, estas serían las áreas del córtex cerebral que se activarían durante la conducta de excitación sexual. Vale.
En cambio, cuando tenemos que tener una conducta ética, las áreas del cerebro que se activan son distintas. Estas son las áreas del cerebro interno que se activan y estas son las áreas del córtex cerebral que se activan. Si comparamos el cerebro en el momento de excitación sexual en ambas conductas, vemos que las áreas empleadas son muy distintas. Si comparamos las áreas del córtex cerebral también, e incluso las sustancias que entran en juego son muy distintas. Durante la excitación sexual entran en juego hormonas, feromonas y la oxitocina durante el orgasmo, y durante la conducta ética lo que sucede es que el córtex prefrontal puede enviar serotonina a la amígdala, ¿vale? Como forma de controlar conductas, pues, por ejemplo, impulsivas, agresivas, etc. Es decir, la conducta ética y la conducta sexual son dos funciones psicológicas completamente distintas. Y ahora me vais a decir, entonces, ¿qué sucede? Que la sexualidad no puede tener no está relacionada con la ética, la sexualidad no es ética. La sexualidad puede y tiene que ser ética. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tenemos sexo tenemos que ver como mínimo los límites de la otra persona, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tenemos sexo, nuestro córtex cerebral, que es esta área que está aquí en azul, puede enviar serotonina a nuestra amígdala para, obviamente, para no dejarse llevar, digamos, por una conducta animal, ¿no? Para que haya unos límites éticos. Lo que no puede hacer el córtex cerebral es enviarle órdenes a la amígdala para que se excite con determinadas cosas. En pocas palabras, para que nos entendamos, por mucho que yo le diga a mi cuerpo, excítate con ese imaginario, te lo estoy ordenando porque es lo más políticamente correcto, mi cuerpo no se va a excitar con esto, ¿de acuerdo? Porque el cuerpo y la sexualidad no funcionan así. Además, no es solo esto, sino que hay otra explicación. Esto es el ciclo de la experiencia. Es un esquema de todos los procesos que hace el cuerpo desde que siente una necesidad hasta que la cumple. La siente, la detecta, traza un plan para satisfacerla, la satisface y la deja ir. Lo que yo he aprendido estudiando psicoterapia integradora humanista es que el malestar psicoemocional viene cuando impedimos que este ciclo se realice, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para mí qué es lo feminista? Para mí lo feminista no es tener un imaginario que tenemos que cumplir a rajatabla en la cama. ¿Por qué? Porque es que si yo estoy en la cama pensando, no, esta práctica no la voy a hacer porque no es feminista, no me voy a excitar con eso porque no es feminista, no tengo que hacer lo otro porque eso es lo feminista. Obviamente voy a estar desconectando de mi excitación y de mi cuerpo y eso va a ser contraproducente para mi excitación y para mi placer. Para mí lo feminista es conectar con el cuerpo, es no cuestionarlo, es hacer lo que nos pide, es incluso que nos lleve a explorar nuevas formas de sexualidad, ¿de acuerdo? Y me vais a decir, a lo mejor, pero eso es despolitizar la sexualidad, como diría Beatriz Gimeno. Y yo digo, no, eso es todo lo contrario. Lo que estoy haciendo es politizar la sexualidad. ¿Por qué? Ahora os voy a contar algo mío. A mí, como os he dicho, yo he pasado un proceso de psicopatologización y aparte del malestar que tenía, a mí me psicopatologizaron por tener el pelo rapado, pelos en los sobacos, por vestirme de una forma no femenina, por haberme acostado con mujeres, por acostarme con hombres y no tener intención de establecer vínculos sexoafectivos con ellos, ¿vale? Y también por haber pasado por la prostitución y no considerarme una víctima, es decir, me psicopatologizaron por ser una mujer anormal, por ser una mujer que no cumplía con la heteronorma. Obviamente se valieron de mi estigma puta y de la culpa que me acarreaba y del estigma de enferma mental y del miedo que me generaba para acabar de romperme y así poder reeducarme. Si pensáis que con esto me hicieron algún bien, bueno, pues os contaré que estuve durante años sin reconocerme a mí misma en el espejo, sin reconocerme en mis emociones, en mis pensamientos y en mis actos, ¿de acuerdo? Lo que estoy haciendo con esto es, lo político es quitar precisamente todo ese control que el heteropatriarcado ha desarrollado sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras sexualidades y sobre nuestra intimidad, mediante la fiscalización. ¿De acuerdo? Pero es que además hay algo más. Hay una cosa que se llaman derechos sexuales, por ejemplo, el derecho a la autonomía e integridad del cuerpo, ¿vale? Que las personas tenemos derecho a gestionar nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, nuestro comportamiento sexual, nuestras prácticas y nuestras parejas sexuales. Es decir, no tenemos derecho a juzgar la sexualidad de otras personas. Simplemente no lo tenemos. Vale. Pero digamos que cuando... Vale, vosotras me vais a decir, claro, pero es que tú nos vienes a hablar de prostitución.
ahí se da una sexualidad que no tiene ningún tipo de deseo. Y yo diré, no, pero eso no significa que sea violencia sexual, o no siempre, me voy a explicar. Si una persona ha pasado por una serie de situaciones traumáticas que la han llevado a un estado disociativo, ¿de acuerdo? Y se ejerce la prostitución desde esa disociación, es normal que mediante la prostitución lo esté repitiendo y se esté haciendo daño a sí misma. Si una persona ha vivido una serie de vivencias traumáticas y ha quedado en una posición de indefensión aprendida, tiene muchas papeletas de acabar reproduciendo esa actitud en la prostitución también y de hacerse daño a sí misma a través de la prostitución. Esto, obviamente, no es el caso de todo el mundo, puede ser el caso también de otras personas que hemos empezado así y hemos logrado evolucionar, y hay otras personas que no han llegado a la prostitución por estar traumatizadas o por venir de un pasado traumático. Es decir, nuestro trabajo no consiste en ser violadas, ¿de acuerdo? Porque nosotras estamos dando nuestro consentimiento. Sin embargo, el abolicionismo se empeña en ponernos siempre en una situación de víctima que no es capaz de desarrollar una serie de herramientas. ¿Pero por qué? ¿Es que nos ponen en esa situación de víctimas para preguntarnos qué es lo que necesitamos? No. Y ahora lo voy a explicar. Mediante esta frase de Amelia Tiganos, no es lo mismo pasar la fregona que ser la fregona. En realidad, para mí esta frase tiene muchísima miga, porque ¿qué quiere decir? Quiere decir que si tú te acuestas con un hombre con el que estás casada, eso te convierte en una mujer decente y aceptable para la sociedad. Pero si te acuestas con un putero, eso te convierte en una fregona. ¿Esto qué quiere decir? Que según este discurso, los hombres tienen poder de definir quiénes somos. El hombre con el que estemos tiene poder de definir quiénes somos. Esto es lo que Simone de Beauvoir llamó el segundo sexo. Que, por cierto, sabréis que la primera protesta de prostitutas fue en el año 1975 en Lyon, en París. Estuvieron protestando porque les estaban cerrando las casas donde trabajaban y también por el acoso policial, y vino a apoyar la protesta nada más y nada menos que Simone de Beauvoir. Hoy en día la estarían tachando de proxeneta y de neoliberal. ¿De acuerdo? Como iba diciendo, esta frase tiene muchísima miga. ¿Qué es lo segundo que quiere decir? Yo la verdad es que no lo entendía. No entendía cómo para las abolicionistas podemos ser víctimas de violencia sexual y al mismo tiempo nos estén llamando fregonas. No me cabía en la cabeza hasta que leí este libro, Terapia del abuso sexual. Porque aquí entendí que una mujer, cuando ha sido agredida sexualmente, una de las sintomatologías que desarrolla es que su autoestima se ve afectada, ¿vale? Pues desarrolla ideas de falta de valía. Claro, yo me pregunto, ¿de dónde viene esto? Pues esto viene de una cultura patriarcal que lleva milenios inculcándonos que las mujeres que han sido violadas ya no sirven para ser casadas, ya no sirven para que un hombre las acepte, ya no sirven para formar parte de la sociedad. Ya, o sea, se la pasan, dejan de ser consideradas personas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos han violado, tenemos que demostrar que nosotras no lo hemos provocado, que nos hemos resistido. Entonces, si lo demostramos, pasamos a la categoría de buenas víctimas. Y puede ser que así nos perdonen y nos vuelvan a aceptar en la sociedad. Pero ¿qué pasa si se deduce que lo hemos provocado, que no nos hemos resistido? Entonces somos malas víctimas. Y entonces nos merecemos el castigo social. ¿Por qué? Porque como no nos hemos impuesto férreamente, entonces hemos dejado de ser esas educadoras, ese ángel del hogar, que es el único lugar que nos ha concedido siempre el patriarcado. Y entonces se nos culpa de la conducta de ese hombre. La responsabilidad pasa a ser nuestra. Y es lo que están diciendo las abolicionistas hoy en día. Están diciendo que la prostitución es la escuela de desigualdad. Es decir, nosotras enseñamos a los hombres a ser desigualitarios. Vale. Entonces, ¿desde dónde está construyendo el abolicionismo lo que es la identidad? Desde la sexualidad, pero más bien la está construyendo desde la reputación sexual. Es decir, tenemos que ser sexualmente intachables para ser respetadas. Voy a poner un vídeo. ¿Eso qué quiere decir? Pues vuestras hijas. Eso quiere decir. Es por lo que más pagan, por mujeres autóctonas, jóvenes, universitarias, ¿vale? ¿Por qué? Porque así joden todos los logros feministas también. Las feministas luchamos para que las mujeres también pudiéramos estudiar, entre otras cosas, en la universidad. Y hay ahora chavalas que dicen que ellas se prostituyen para pagarse
sacarse la carrera, no entienden el concepto de beca, no entienden la lucha por tener, o sea, por conseguir alcanzar conocimiento aún formando parte de la clase obrera, aún siendo pobre. Ese sí que tendría que ser nuestra lucha. Y lo que les planteamos es, vale, tú piensas lo que nos cuesta a las mujeres tener autoridad. En autoridad no me refiero a ejercer poder, sino que se nos reconozca y se nos valore como expertas, como profesionales, como que nuestra palabra pues tiene importancia y tiene valor. Si tú te sacas esta carrera universitaria y mañana cuando seas abogada, médica o me da igual, trabajadora social, no vas a tener autoridad y tu palabra va a valer cero. Siempre vas a ser la puta a la que han prostituido, la que no ha chupado la polla, la que le ha hecho esto. Esa es una forma de dinamitar los logros feministas. Pero esto es el estigma puta. Esto es el estigma puta. Es decir, que la valía de una mujer depende de su conducta sexual. Y depende no solo de lo que haya hecho, sino de lo que le hayan hecho, y que determina su valía no solo en el presente, sino por el resto de su vida. Contra esto es contra lo que estamos luchando nosotras, contra ese poder que tiene el patriarcado para fiscalizar nuestra intimidad. Y esto lo explica mucho mejor que yo Paula Sánchez en su libro Crítica de la razón puta. Muy bien, en el fondo, ¿qué es lo que se está defendiendo con esto? Se está defendiendo una idea de dignidad. Yo os voy a contar una cosa. Según este libro de María Luisa Maqueda, cuando el franquismo se declaró abolicionista, lo hizo para preservar la dignidad de la mujer. ¿Vale? Ya vemos qué conceptos de dignidad está manejando el abolicionismo. Como yo iba diciendo, nosotras no somos violadas porque damos nuestro consentimiento. Pero, vale, vosotras me podéis decir, claro, pero no deja de ser una relación sexual en la que tú no tienes ganas de tener sexo, en la que te ves obligada porque tienes una necesidad económica. Y lo que yo digo es, vamos a ver, es que son dos contextos distintos. Si yo en mi intimidad tengo sexo, o sea, un hombre se me está imponiendo para tener sexo cuando yo no tengo ganas, ahí sí que es una violación. ¿Por qué? Porque yo ahí sí que estoy conectada a mi vulnerabilidad, sí que espero obtener placer, espero que el sexo venga de la mano con el deseo, espero que se me tenga en cuenta. En cambio, cuando yo tengo sexo por dinero, mis motivaciones son muy distintas. Mis motivaciones son ganar dinero. Y lejos de pensar que yo estoy educando mal a los hombres, lo que yo creo es que los hombres, como seres adultos que son muy conscientes de los diferentes contextos, ¿vale? Que saben cuándo están pagando por tener sexo y cuándo tienen que tener en cuenta la intimidad de la otra persona. Y la misma lógica aplico con el porno. No es que el porno esté generando violaciones y sea el inicio de la escuela de la desigualdad. Ese no es el problema. El problema es que a los chavales jóvenes no se les está educando en el espíritu crítico. Pero no solo con el porno, no. Con todo en general. Y eso es lo que hace falta. Un espíritu crítico que en este caso enseñe a distinguir contextos. ¿De acuerdo? Sobre la noción de consentimiento habla mucho Rosa Cobo a partir de Carol Pateman. Y para resumir muchísimo, porque no tengo mucho tiempo, lo que viene a decir es que nuestro consentimiento no es válido porque lo estamos dando en condiciones de desigualdad. ¿De acuerdo? Vale. Voy a citar a Beatriz Jiménez. Beatriz Jiménez sabréis que es una abolicionista. Dice así, negar a las mujeres que se dedican a la prostitución su capacidad de agencia, de resistencia, no tiene sentido. Sorprende que las teorías del consentimiento se traten de aplicar casi únicamente a las mujeres que se dedican a la prostitución y no a las obreras que trabajan, por ejemplo, en las maquilas, o a las mujeres que trabajan en el servicio doméstico en condiciones de desigualdad respecto a otras trabajadoras. Toda la clase obrera da su consentimiento en condiciones de desigualdad, porque el trabajador jamás tendrá el mismo poder que la persona que tiene los medios de producción, pero por eso los trabajadores firman un contrato que está regido por unas leyes que amparan su integridad y amparan una serie de derechos, y eso es lo que estamos pidiendo nosotras. Y me podéis decir, claro, pero es que no deja de ser la prostitución una escuela de desigualdad en la que se enseña a los hombres a buscar su placer, a poner su placer en el centro, a no tener en cuenta los deseos de las mujeres, etc. Vamos a hablar de los puteros, Beatriz Rania. Yo, quizás se me escapen cosas porque yo no soy doctora en sociología,
pero no entiendo cómo se puede hablar de un colectivo y extraer conclusiones de un colectivo que es tan amplio y tan heterogéneo a partir de una muestra de 14 personas, de las que, se dice que se ha hecho entrevistas en profundidad y vemos que entrevistas en profundidad en algunos casos pues son una conversación telefónica de 33 minutos, ¿de acuerdo? Hay otra cosa que también se me escapa, quizás porque no soy doctora en sociología, y es que a raíz de sus 14 puteros está intentando sacar conclusiones acerca de qué es la prostitución. Cuando se estudia un fenómeno, se tienen que estudiar todos los factores que lo componen. Es decir, cuando estudiamos algo, tenemos que estudiar todas sus variables. Coger solo un factor y a raíz de ahí sacar conclusiones acerca de todo el fenómeno, sin ver cómo ese factor, esa variable está interactuando con las demás, pues no sé hasta qué punto me parece correcto. En otras palabras, ella está hablando sobre el poder que tienen, pero no está hablando sobre nuestra capacidad también de negociar el poder. Y no está hablando sobre las leyes que inevitablemente están rigiendo nuestro trabajo, ¿vale? Os lo pongo como un ejemplo, porque además ella ha hecho entrevistas a trabajadoras sexuales, pero no ha incluido nada de eso aquí, porque es que Beatriz Ranea nos ha borrado, literalmente. El ejemplo que os iba a poner, ella habla de una mujer que estaba embarazada y tuvo que estar en el polígono trabajando hasta pocos días antes de parir y tuvo que volver pocos días después con una esponja metida dentro para seguir trabajando. Vale. Lo que olvida Beatriz Ranea cuando explica esto es que desde hace años las trabajadoras sexuales callejeras se ven pauperizadas por la ley Mordaza y las ordenanzas municipales, que lo que han hecho han sido que la clientela se pase a consumir servicios de prostitución a espacios cerrados. Y ellas han tenido cada vez que poner precios más baratos y autoexplotarse más horas. Lo que no explica Beatriz Ranea es que quizás si esta mujer hubiera tenido una baja por maternidad no se hubiera visto en esa tesitura. Para mí este libro está sesgado. Pero es que hay otra cosa, y es que ella dice que claro, que como los hombres, o sea, las mujeres estamos cada vez más empoderadas y cada vez es todo más feminista, pues los hombres la única forma que tienen de reafirmar su masculinidad tóxica es en la prostitución. Eso también lo dice Beatriz Jimeno, eso también lo dice Rosa Cobo, eso también lo dice Ana de Miguel. Yo creo que esto es bastante fácil de desmontar. Desde que el feminismo empezó a convertirse en algo mainstream, ¿no? Lo que hemos visto han sido reacciones de masculinidades tóxicas, pues por ejemplo, a partir de youtubers, ¿no? Youtubers pues bastante machistas, fascistas y también un rearme de la extrema derecha. Según la tesis de Beatriz Ranea, a la extrema derecha ya le tendría que venir bien la existencia de la prostitución. Bueno, pues el posicionamiento de Vox es prohibicionismo. De hecho, cuando el PSOE sacó su propuesta de ley abolicionista hace un par de años, pues iba a sacarla adelante gracias al apoyo de PP y de Vox, ¿vale? Hay que hilar un poco más fino cuando pensamos en las cosas. Pero es que no es solo eso. Cuando Beatriz Ranea dice que los hombres vienen a buscar su plusvalía de género, porque claro, es que están cada vez más empequeñecidos, yo no sé en qué matriarcado, de qué matriarcado nos está hablando. Porque aquí, en este heteropatriarcado capitalista, estas son las cifras de feminicidios desde el 2018, estas son las denuncias, y hablamos de denuncias, no casos reales, de violencia de género, estas son las denuncias por agresiones sexuales, en el año 2002, 612, denuncias, vuelvo a repetir. Estos son los datos de la brecha salarial y estos son datos acerca de la objeción de conciencia de los médicos que se niegan a realizarnos un aborto. ¿De acuerdo? Entonces, para seguir hablando acerca de poner al cliente en el centro, me gustaría hablaros de Catherine McKinnon. Quizás os suene porque Amelia Tirano suele citar esta frase. Dice: queremos igualdad, justicia y libertad, pero por este orden, siempre por este orden. Catherine McKinnon es una jurista abolicionista. En su libro Hacia una teoría feminista del Estado dice esto. Dice: en condiciones de desigualdad genérica, la libertad sexual en este sentido no libera sexualmente a la mujer tanto como libera la agresión sexual del hombre. La posibilidad del aborto elimina la única consecuencia real que los hombres no podían obviar fácilmente. Es decir,
que el aborto no ha sido una conquista feminista después de años de lucha, no ha sido el resultado de tantas mujeres que han muerto en abortos clandestinos, de mujeres que han estado en la cárcel por abortar, de mujeres que han estado en la cárcel por ayudar a otras mujeres a abortar, de maternidades no deseadas. No, parece que el aborto es un avance del patriarcado porque eso da derecho a los hombres, bueno, a violarnos, ¿no? Y así no hacerse cargo de las consecuencias. ¿Desde cuándo los hombres se han hecho cargo de embarazos no deseados, ¿no? Voy a traducir esta frase, la voy a simplificar. El derecho de las mujeres a abortar esconde el derecho de los hombres a violarlas. Es lo que viene a decir, ¿no? Y ahora, supongo que os sonará, defender el derecho de las mujeres a prostituirse esconde el derecho de los hombres a comprarlas. Cuando estamos hablando del derecho de las mujeres de gestionar nuestros cuerpos y nuestras vidas, es un craso error poner a los hombres en el centro. Es un error, ¿vale? Y ahora voy a volver a María Luisa Maqueda para citaros una sentencia del Tribunal Constitucional, que define la dignidad como el derecho de todas las personas a un trato que no contradiga su condición de ser racional, igual y libre, capaz de determinar su conducta en relación consigo mismo y su entorno, esto es, la capacidad de autodeterminación consciente y responsable de la propia vida. Esto es la dignidad. No con quién follemos, cómo y por qué. La dignidad consiste en que se nos reconozca a las mujeres nuestra potestad de ser autónomas, de decidir acerca de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. Consiste en reconocernos por fin de una vez nuestra mayoría de edad y dejar de tutelarnos, dejar de infantilizarnos y dejar de decidir por nosotras. ¿De acuerdo? Vale. Sí, a todo esto, se me ha olvidado un detalle acerca del tema de los clientes. Tenéis un estudio que hizo Carmen Meneses, lo tenéis en la página de Emakunde, que estudia la situación de las prostitutas y las víctimas de trata en la comunidad autónoma de Euskadi, y entre otras cosas hizo entrevistas a clientes y dice que los que venían con voluntad de someter no llegaban a un 20%. Y ahora yo os respondo, ¿por qué vienen los hombres a la prostitución? Obviamente os puedo contestar desde mi experiencia. Y os voy a contestar con una serie de preguntas, quien quiera puede levantar la mano. ¿Quién cuando empieza a tener sexo con alguien mira un reloj que tiene en la mesilla y piensa, vale, esta persona tiene que acabar a tal minuto, ni antes ni después? Y es capaz de regular los niveles de excitación y hacer que la persona acabe justo en ese momento. ¿Quién cuando ha estado manipulando unos genitales con las manos, antes de poner profilaxis, tiene un botecito con agua y jabón en el que limpiarse las manos para que no haya intercambio de fluidos? ¿Quién de vosotras hace siempre el sexo oral con profilaxis? Y es capaz además de dar el mismo placer que si lo hiciera sin profilaxis. ¿Cuántas de vosotras, si una persona se toca sus genitales y veis que va a tocaros los vuestros, le limpiáis las manos con ese botecito de agua y jabón para que no haya intercambio de fluidos? ¿Cuántas de vosotras sois capaces de mantener una erección durante 90 minutos? ¿Cuántas de vosotras antes de acostaros con alguien le decís, yo no hago ni esto, ni esto, ni esto, ni esto? ¿Aceptas? Vale, pues esos son los motivos por los que vienen los hombres a contratar mis servicios. No porque me quieran someter, sino porque buscan un sexo profesionalizado. ¿De acuerdo? Vale, prosigo. Me he pasado gran parte de la charla hablando de cosas que, sinceramente, a las trabajadoras sexuales no nos importan. Y si nos importan, nos las ponemos en primer lugar. Y sin embargo, me veo obligada a hablar de ellas porque es que forman parte del debate. Vale. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que acerca de la prostitución existe un no debate. ¿Por qué? Os lo he ejemplificado con esta pirámide de Maslow. Porque mientras que nosotras estamos luchando para que nuestras necesidades básicas puedan ser reconocidas, las abolicionistas, como en la inmensa mayoría de los casos, tienen estas necesidades cubiertas, las invisibilizan en el discurso y se piensan que todo es una cuestión de ideología. Es decir, se piensan que cambiando la ideología de los hombres y que haciendo que ellos dejen de consumir, la prostitución va a acabar. Cuando nosotros estamos diciendo, no, es que hay una serie de causas socioestructurales, económicas, que nos empujan a la prostitución.
causa de los fenómenos, porque si queremos combatirlos, tenemos que saber combatir la causa. ¿Cuál es la causa de la prostitución? Me parece un tema importante. Nos dicen, pues la pobreza, tal. Yo tengo otra idea del asunto, porque ya os digo que yo he estudiado muchos años a las mujeres y luego muchas, no yo solo hemos dicho, y muchos hombres, por cierto, que han dicho, vamos a estudiar a los hombres que van de putas, vamos a estudiar a los hombres para ver qué aprendemos de lo que es la prostitución, a través del estudio de ellos, de vosotros. Entonces, fijaros lo que os propongo. La causa de la prostitución no es ni la pobreza, ni la... es el dinero que tiene un hombre en el bolsillo y su deseo de acceder al cuerpo de una mujer. ¿Por qué? No es que una mujer quiera prostituirse, esa no es la causa de la prostitución. Mirad, Bueno, lo habéis oído, la causa de la prostitución para Ana de Miguel no es la pobreza. Vale, nosotras pasamos por una serie de violencias, ¿vale? Pasamos por el estigma, pasamos por la violencia institucional, pasamos por el rechazo social, pasamos por que los servicios sociales nos quiten a nuestros hijos, pasamos por que se nos encarcele por defendernos de clientes, pasamos también por la pobreza y pasamos por el sexo sin deseo, ¿de acuerdo? De todas estas cosas, como la inmensa mayoría, las abolicionistas, que suelen ser mujeres de clase media, no las conocen ni las han vivenciado de cerca, lo único que les puede resonar y en lo único que se pueden proyectar es en el sexo sin deseo. Y es lo que están poniendo en el centro. Por eso dicen, hay que poner los puteros en el centro. Porque en el fondo lo que están diciendo es, tenemos que ponernos nosotras en el centro. Y así es como analizan una serie de cuestiones sin ir realmente al fondo de la cuestión. Voy a hablar de la trata. Esto era otro tema. Vale. Dicen, sin puteros no hay trata, y este es el lema que repiten constantemente. Vale, estas son las cifras de trata a nivel mundial. Trata, esto es un informe de la OIT del año 2021. Trata en prostitución forzada 6.332.000. Trata en matrimonio forzoso 21.993.000. Y sin embargo, no se cuestiona el matrimonio como institución patriarcal con tantísimo ahínco como se está cuestionando la prostitución. Asimismo, lemas como el 80 o el 90% de las mujeres en situación de prostitución son víctimas de trata. Esto es un fragmento de un informe que hizo la ONU, ¿vale? A nivel europeo. Contabilizó a todas las víctimas de trata y siendo muy conscientes de que seguramente las detectaban a la baja, las multiplicó por 20 y llegó a la conclusión de que 1 de cada 7 eran víctimas de trata, es decir, el 15%. Esto lo dice la ONU, ¿vale? No lo digo yo. Cifras de trata del Estado español. Cifras de prostitución forzada. Como vemos, tenemos una serie de años. El año donde hubo más víctimas fue en 2019, que hubo 294. Si esta cifra la multiplicamos por 20, nos da un total de 6.000 mujeres. Vale. ¿Es este el 80 o el 90% de las prostitutas del Estado español? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque en el informe de Meneses dice que en Euskadi había 2.000 prostitutas. En Euskadi. Si en Euskadi hay 2.000 prostitutas, no creo que 6.000 sean el 80 o 90% de todo el Estado español. Pero es que el mismo año hubo 192 víctimas de trabajos forzosos. Es decir, hubo una gran cantidad de personas tratadas en otros sectores económicos que no eran la prostitución. El lema sin puteros no hay trata no corresponde a la realidad. Pero es que además las abolicionistas, cuando hablan de la trata, están obviando algo tan importante como es la ley de extranjería. La trata va muy unida a los procesos migratorios. Voy a decir una cosa, no, aquí no estoy diciendo, como dice Amelia Tiganus, que las trabajadoras sexuales estemos incitando al consumo de prostitución kilómetro cero, ¿vale? Esto no es cierto por el simple motivo de que en nuestro movimiento hay muchas trabajadoras sexuales que son migrantes, ¿vale? Como Kenia, como Ninfa, como Janet, como Beyoncé, ¿vale? Lo que estoy diciendo es que muchas personas cuando intentan llegar a la Comunidad Económica Europea, como no tienen medios y como aquí nos encontramos con una Europa fortaleza que dificulta bastante la migración, pasan a entrar en contacto con figuras oportunistas que les dicen, vale, yo te ayudo a llegar a Europa,
pero tú a cambio me debes un dinero, ¿vale? Quedas endeudada conmigo y vas a tener que estar, ya sea en la prostitución, en el trabajo del hogar, en hostelería, en el campo, en diversos sectores vas a tener que estar ahí hasta que me la hayas devuelto. Una vez llega la persona a Europa, se da cuenta, o no, ahí le desvelan que las condiciones de devolución eran mucho más explotadoras y que la deuda era mayor de lo que le habían prometido, ¿de acuerdo? Y hasta que no acaba de devolver la deuda, pues no le dejan marchar. Vale, ¿qué es lo que sucede cuando la policía detecta a una víctima de trata? Le dice, mira, tienes 3 meses para denunciar, no a la persona que te estuvo explotando, no, esa nos da igual, a la persona que te facilitó el cruce de fronteras. Si no la denuncias, te vamos a considerar migrante en situación irregular y te vas a volver a tu país. ¿De acuerdo? Es decir, las leyes están enfocadas, este por cierto es el artículo 59 bis de la Ley de Extranjería. Las leyes están enfocadas a ser un control de extranjería, a controlar dónde están las entradas de migración irregular, ¿vale?, a Europa. Pero esto no lo cuentan las abolicionistas. Beatriz Gimeno dice algo, dice: si en nombre de una lucha final contra el patriarcado, de resultados lejanos e inciertos, detenemos a mujeres que lo han arriesgado todo para venir a España, sabiendo que van a trabajar en la prostitución, y las devolvemos a sus países sin más, haciendo que pierdan todo lo que les había costado entrar en este país, las ponemos allí, en manos de las mafias, de sus parejas, de la pobreza, etc., y no nos preocupamos más de ellas, es normal que mucha gente no vea que ese fin justifique, en nombre de la justicia social e incluso del interés de estas mujeres, los medios. ¿Vale? Beatriz Gimeno, una abolicionista. Sin embargo, no habla concretamente de todo lo que implica la ley de extranjería. Tampoco lo hace, ¿dónde estás? Tampoco lo hace Ana de Miguel, tampoco lo hace Rosa Cobo y tampoco lo hace Amelia Tiganos. ¿Vale? Es más, a Amelia Tiganos le hicieron una entrevista en Pícara Magazine, le dijeron que qué hacíamos con la ley de extranjería y lo que ella dice es que hasta que no se apruebe una ley abolicionista no se puede reformar o derogar porque lo que estaríamos favoreciendo es que lleguen más mujeres y les salga más barato a los proxenetas y que lo único que les estemos dando es la esquina, la rotonda o el club del piso para servir sexualmente. ¿De acuerdo? Tenemos que ver en los discursos qué es lo que estamos priorizando. Si una finalidad política, como dice Beatriz Gimeno, o el bienestar, la seguridad y la integridad de las mujeres que están en situación más vulnerable. ¿Qué es lo que pedimos las trabajadoras sexuales? Protección y derechos para las víctimas de trata, que puedan tenerlas sin tener que denunciar. Pero no solo las que están en la prostitución forzada, sino todas las víctimas de trata. De hecho, el PSOE, que ya sabemos que no es ningún ente radical de la sociedad, el PSOE lo que ha propuesto con su ley de trata es precisamente esto. Si propone esto será que la trata y la prostitución quizás no tienen esa relación que está proponiendo el abolicionismo de que sin puteros no hay trata. ¿Qué es lo que sucede cuando las mujeres, algunas de ellas, porque la inmensa mayoría obviamente no denuncian porque tienen miedo a lo que les pueda suceder a ellas o a sus familias? ¿Qué es lo que les sucede cuando denuncian? ¿Qué recursos tienen? Bueno, pues tienen los recursos de algunas asociaciones, ¿vale?, que reciben muchísimas subvenciones públicas, pero que las gestionan de forma privada. Asociaciones como APRAM. Sobre APRAM, en el año 2021 hubo una serie de denuncias de sus propias trabajadoras sociales que lo que decían era que las mujeres sufrían tal maltrato que al final algunas de ellas incluso volvían a la prostitución. ¿De acuerdo? Irene Montero, que era ministra de Igualdad en ese momento, no dijo absolutamente nada. Es más, cuando tocó repartir los fondos del Plan Camino, el Plan Camino, como sabréis, es un dinero que se ha destinado para dar alternativas a las mujeres, para que abandonemos la prostitución, ¿no? Se han destinado, si no me equivoco, 204 millones de euros. No me acuerdo si eran 204 o 24. En todo caso, se ha destinado una gran cantidad de dinero. APRAM volvió a figurar en esta lista, ¿vale?, pese a todas las denuncias. Médicos del Mundo ha recibido 8 millones de euros de este Plan Camino. Hace poco salió una noticia de que un técnico de Médicos del Mundo había abusado sexualmente de mujeres que se dedicaban a la prostitución. Es decir, les había dicho, a cambio de tramitarte, ¿vale?, de hacer de todos los trámites administrativos, pues quiero que me hagas favores sexuales. Médicos del Mundo les desaconsejó denunciar,
¿vale? Y solo denunció Médicos del Mundo cuando ellas amenazaron con hacerlo público, ¿de acuerdo? Las abolicionistas no están diciendo nada acerca de esto. ¿Por qué? Porque para mí Médicos del Mundo son abolicionistas, entonces no los pueden traicionar. ¿Qué es lo que tenemos que priorizar? Ni siquiera las que contribuyeron en la redacción de la LOASP, ¿vale? Que es una ley que a mí me parece, excepto la parte de multar a nuestros clientes, que ahora vamos a hablar de esto, el resto me parece que es una ley que está bastante bien porque tiene muchas medidas sociales, ¿vale? Es una ley realista, bueno, no sé si es realista, pero es pragmática, ¿vale? Incluso estas personas que veían en el Plan Camino, pues eso, como la otra pata para que se acabara aprobando una ley abolicionista, ni siquiera estas personas están denunciando todos estos abusos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué las trabajadoras sexuales no creemos en el abolicionismo? Bueno, pues porque ahí donde se ha implantado la situación no ha mejorado. Nosotras a todo esto lo que queremos es, como ya he dicho, protección y derechos para las víctimas de trata y también alternativas laborales económicamente realistas para las personas que quieran abandonar la prostitución, ¿vale? ¿Por qué nosotras no creemos en Suecia? Bueno, pues porque ahí donde se ha implantado la situación de las trabajadoras sexuales no ha mejorado, ha empeorado. Para empezar, no se ha acabado con la prostitución. Un país rico como Suecia sigue teniendo prostitución desde el año 99 que se aprobó esta ley, ¿vale? Y luego hay una persecución sistemática de las trabajadoras sexuales, es decir, a los dueños de pisos que arriendan pisos a trabajadoras sexuales se les dice o bien desahucia usted a esa mujer o bien el Estado le pasa a considerar a usted proxeneta y se va a quedar con su propiedad. Es decir, nos están abocando a los desahucios. ¿Qué es lo que todo esto provoca? Que nos vayamos a trabajar a la clandestinidad, ¿vale? Que, por ejemplo, no queramos denunciar a una persona que nos ha agredido por miedo, por ejemplo, de acabar en la calle. Las trabajadoras sexuales de calle de países como Suecia o como Francia se tienen que ir cada vez a zonas más alejadas, con mayores peligros, más distanciadas las unas de las otras, ¿de acuerdo? Y, bueno, las condiciones en las que se trabajan también están empeorando. De hecho, ONU-SIDA desaconseja cualquier tipo de penalización de la prostitución, porque eso hace que nosotras nos expongamos más a la hora de ganar dinero. Es decir, eso hace que acabemos haciendo prácticas que en otras condiciones no haríamos. La situación de las trabajadoras sexuales de calle, de la que he hablado antes, es el anuncio de lo que sucede cuando se penaliza cualquier sector de la prostitución, ¿de acuerdo? Nosotras, entonces, ¿qué es lo que estamos defendiendo? ¿Queremos una Alemania? ¿Queremos una Holanda? No, eso es un régimen regulacionista y nosotras no lo queremos. ¿Por qué? Porque en Holanda, en Alemania, la prostitución de calle o bien se ha prohibido o bien se ha limitado, ¿vale? Al mismo tiempo, en Holanda, por ejemplo, tú no puedes atender a los clientes en tu casa. En el momento en que esto sucede, bueno, pues el casero te puede echar. En Holanda, por ejemplo, tú solo puedes trabajar en el barrio rojo. Es decir, se lo han montado de tal manera que la prostitución a ellos siempre les genere un beneficio, ¿vale? Y están impidiendo el trabajo sexual independiente. Además, tú ahí te tienes que inscribir, con lo cual tu nombre pues queda para siempre en un registro, ¿de acuerdo? En cambio, lo que estamos defendiendo nosotras es el modelo de despenalización, el que está en Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque hasta 4 personas se pueden reunir en un mismo piso para ejercer conjuntamente, ¿vale? Y esto lo que está fomentando son las cooperativas informales. Se puede hacer la calle siempre y cuando respete las normas de convivencia. ¿Y se puede trabajar para terceros? Sí, pero hay una legislación muy estricta que prohíbe las prácticas sin profilaxis y que da derecho a la trabajadora a retirar su consentimiento en cualquier momento del servicio, ¿de acuerdo? Como me queda aún un poquito de tiempo, porque he corrido un poco, explico otras vulneraciones de derechos que sufrimos. Por ejemplo, temas de multas, temas de ordenanzas municipales. Vale. Como decía antes, las trabajadoras sexuales de la calle llevan años viéndose atosigadas. Por ejemplo, en Málaga se está multando 3 veces más a las trabajadoras que a los clientes. En Barcelona, el ayuntamiento, el anterior, el de Trías, se llevó 1.233.000 euros de las mujeres de la calle. Y un 60% de estas multas eran de víctimas de trata. Porque claro, como son las que están más controladas, son las que tienen menos movilidad. Y esto es lo que produce que cuando viene la policía, pues son las que tienen menos movilidad. En Murcia, un 76% de las multas fueron a las trabajadoras sexuales, no a los clientes. Y en Madrid hay una media de 30 euros al día.
Yo os recomiendo que os leáis un estudio que ha hecho la asociación CATS, Comité de Apoyo para las Trabajadoras Sexuales, en que se analizan todas las violencias. ¿De acuerdo? Y luego también tenemos violencia policial por parte de la UCRIF, que es la unidad que precisamente se dedica a detectar la trata, pues es la misma unidad que está atosigando y maltratando a mis compañeras de la calle, ¿vale? Y dándoles tratos vejatorios. Luego también tenemos otras dificultades, como la dificultad en el acceso a la justicia, ¿vale? Muchas veces cuando vamos a denunciar que hemos sufrido una agresión, nos dicen que esos son gajes del oficio, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, bueno, pues como he comentado, otras violencias como la retirada de custodia de los hijos o que se nos psicopatologice, ¿de acuerdo? Y también me podéis decir, bueno, pero es que la mayoría de vosotras tenéis trastornos, ¿no? No, esto es un mito que viene de Melissa Farley, ¿vale? Melissa Farley es una estudiosa, se supone que de la prostitución, pero que ha sido denunciada por la misma comunidad científica, ¿vale? Porque, bueno, sus estudios están muy sesgados. Por ejemplo, dice, la mayoría de las prostitutas tienen adicción a las drogas. ¿Y de dónde ha sacado la muestra? Bueno, pues de un centro de rehabilitación, ¿no? Podéis encontrar, por ejemplo, los artículos de Ronald Balzer. Ah, por cierto, cuando he sacado este vídeo antes de Amelia diciendo que si te has sacado la carrera ejerciendo la prostitución vas a perder para siempre credibilidad y tu palabra y tu autoridad van a valer cero, yo os quería decir que mi primera carrera la acabé, sí, porque me metí en la prostitución. Sí. Es que yo no entendía el concepto beca, como ella dice, o no valoraba lo que es alcanzar el conocimiento aún perteneciendo a la clase obrera. Sí, yo había tenido una beca, pero ¿qué es lo que sucedió? Que toda la violencia, la precariedad, el estrés que yo había ido padeciendo durante años, pues se me manifestaron en forma de sintomatología. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que yo me costaba mucho dormir por la noche, por la mañana ya no iba a la universidad, no tenía concentración, no tenía capacidad de retención, esto me generaba muchísima frustración, cada vez estaba más agresiva, obviamente así pues fui suspendiendo mis asignaturas, obviamente así perdí la beca. Hubo temporadas en que estuve viviendo con 20 euros a la semana, os podéis imaginar lo que yo comía, ¿no? Y bueno, también empecé a trabajar, eran 8 horas que yo estaba trabajando por la mañana, de ahí me iba a la universidad toda la tarde, no tenía tiempo de estudiar y yo me veía que mi ascensor social se había estancado en hacer trabajos precarios para toda la vida. ¿Vale? Trabajos precarios que además no me iban a estimular ni me iban a aportar nada. ¿Qué quiero decir con esto? Las trabajadoras sexuales no nos metemos en la prostitución porque nos hayamos creído el mito de la libre elección, ¿de acuerdo? Es más, hay un estigma tan fuerte que dice que si nos metemos en la prostitución nos van a suceder cosas tremendas, nos da tanto miedo, muchas veces, y obviamente no solo el miedo a que nos pueda suceder algo, sino el miedo a perderlo todo si la gente se entera de que nos hemos metido en la prostitución. Y obviamente que muchas veces va en contra de nuestros principios. Ya os he dicho que yo misma era abolicionista. Hay una traba tan grande para que todas las mujeres nos metamos en la prostitución que las cosas no pueden ser tan fáciles como que tú te hayas sentido fascinada por algún tipo de mito, ¿vale? Bueno, pues esto es todo y ahora ya si queréis, si tenéis alguna pregunta, si queréis debatir. Una cosa que no se me olvida sobre Nueva Zelanda. Dicen que claro, que hay mujeres que incluso apoyaron, como Sabrina Valís, que apoyaron en su momento que se aprobara la ley de Nueva Zelanda y que hoy en día se arrepienten mucho. Vale. Si leéis este libro veréis que la situación antes en Nueva Zelanda había prostitución, aunque había un régimen prohibicionista. Pero ¿cómo era la prostitución? Iban los hombres a un salón de masajes y ellos pagaban por un masaje con una mujer desnuda. Eso se lo quedaba íntegro a la casa. Y luego ya los extras, que se pudiera sacar la mujer, eso ya corría de su cuenta. Pero ¿qué pasa? Como estaba prohibido, tú no podías llegar antes del servicio y decir, vale, vamos a hacer esto, estos van a ser los límites y este va a ser el precio, porque estaba prohibido. Obviamente eso se tenía que ir dando, se sobreentendía lo que iba a ir pasando. ¿Qué pasa? Que los límites no estaban claros, ¿vale? Y los límites no estaban claros, las condiciones tampoco, el precio tampoco, y había mujeres al final pues que acababan manteniendo sexo sin recibir nada a cambio. Hoy en día, sin embargo, la policía está para ayudar, ¿vale? No está para perseguir. Y hay un estudio de la Universidad de
Ottawa me parece que es, en que las trabajadoras sexuales ya se ven con más legitimidad para exigir un preservativo. ¿De acuerdo? Porque dicen, no, es que es la ley la que lo está exigiendo, no soy yo. Ahora ya sé, si tenéis alguna pregunta. ¿Qué es lo que promovió que se dictara esa ley en Nueva Zelanda? Se lo preguntamos a las criminólogas que escribieron este libro y que vinieron aquí a presentarlo, cuando digamos que se daba preservativos a la Asociación de Prostitutas de Nueva Zelanda, ¿vale? Porque ellas los repartían entre las prostitutas. Y llegó un punto en que ellas dijeron, esto como programas de prevención del VIH por parte del Estado, llegó un punto en que ellas dijeron, como no nos escuchéis y no hagáis una ley que se ajuste a nuestras necesidades, vamos a dejar de repartir estos preservativos. Y ahí fue donde el Estado se sentó a hablar con ellas. Es que las mismas prostitutas participaron en la redacción de esta ley. Por eso es tan importante escuchar qué es lo que nosotras necesitamos. ¿Vosotros proponéis una ley de esas características? Por Sí. ejemplo, en el Estado español, eso es lo que proponéis. Exactamente. Hay una cosa muy importante que se me ha olvidado. Cuando hablan de despenalizar, dicen, no, claro, es que entonces estaréis despenalizando a los proxenetas y estaréis convirtiendo a los proxenetas en respetables empresarios. Bien, si leéis este libro de Paula Sánchez, veréis que esto ya sucede desde el año 2003. En el año 2003, el Estado español reconoció a la patronal como patronal. Es decir, la prostitución, mediante, Anela, después Mesalinas, la prostitución está muy normalizada. Las únicas que no estamos normalizadas ni tenemos derechos somos las trabajadoras sexuales. Solo hay que ver lo que pasó durante el confinamiento. Durante el confinamiento en los clubs todo el mundo tuvo un ERTE. El portero, el camarero, la cocinera. Las únicas que no tuvieron ninguna ayuda económica fueron las trabajadoras sexuales. Muchas de ellas no tuvieron ni dónde ir. Algunas se quedaron a vivir en casas de clientes, con lo que eso puede suponer. ¿Vale? Estás conviviendo con esa persona 24/7, no es que la atiendas un ratito. Y luego también algunas les permitieron que se quedaran a vivir en el club, con la condición de que luego pagaran esa deuda de todas las noches que ellas habían estado durmiendo ahí, porque por cada noche tú tienes que pagar, pues depende del club, entre 40 a 90 euros, ¿vale? Por noche. Algunas se quedaron a vivir en el club y les cortaron el agua y la luz, ¿vale? O sea, y a todo esto, mientras las trabajadoras sexuales estaban viviendo esta situación, salió un artículo en el periódico de, de Mabel Lozano, diciendo que el coronavirus era un abolovirus y era un virus aliado porque había conseguido cerrar los clubs. ¿De acuerdo? O sea, vuelvo a decir, ¿dónde estamos poniendo el foco cuando hablamos de prostitución? Porque la cuestión no es que si consideramos que la prostitución es un trabajo, seremos pro derechos, que si consideramos que es violencia, seremos abolicionistas. La cuestión es que incluso para llegar al abolicionismo, ¿se puede llegar mediante el Código Penal? No, porque es que la pobreza no se puede combatir, no se combate de hecho mediante el Código Penal. Es que incluso si uno es abolicionista, lo que hay que poner por delante de todos son medidas económicas. Es regularizar la situación de la gente que está en situación irregular, ¿vale? De las personas migrantes. Es la inclusión sociolaboral de las personas trans. Es la inclusión sociolaboral de colectivos marginados como las mujeres gitanas. Son ayudas a familias monomarentales, ¿vale? Son toda una serie de medidas socioeconómicas y así habrá muchas menos mujeres que se van abocadas a la prostitución. Pero tenemos que empezar la casa por los cimientos, no por el tejado. Un tejado sin cimientos al final acaba aplastando a las mujeres más vulnerables. ¿Cuándo se introdujo el término trabajadora sexual y qué implica eso? Vale. Si tiene alguna ventaja o desventaja. Sí. Lo digo con un toque irónico, ¿eh? No, es que es muy importante esa pregunta. Trabajo sexual lo inventó la trabajadora sexual Carol Leith, ¿vale? No fueron los proxenetas ni nada de esto, fue una trabajadora sexual. Fue en unas jornadas feministas en que había diversos sectores de mujeres y ella vio que llamarlo trabajo, pues lo podía poner más en diálogo con otras actividades, ¿no? Y esto, para nosotras tiene un peso de desestigmatización, tiene un peso de legitimación y tiene un peso de decir, es que nosotras lo que necesitamos es una legislación que nos proteja precisamente.
o sea, una legislación como el resto de trabajadores. Y además también tiene un peso de decir, es que hay que diferenciar lo que es un trabajo, es decir, un lugar donde una persona cumple un horario y luego se puede ir a su casa, de lo que es la situación de trata. Son dos situaciones que no tienen nada que ver. E incluso yéndonos al tema del malestar psicológico, ¿vale? Y de los trastornos, etc. Para mí es muy importante recalcar que es un trabajo para que si hay personas que se están haciendo daño a sí mismas a través de la prostitución, ¿vale? Porque no ponen límites, porque hay un discurso que ha permeado en toda la sociedad, que es, como te has metido a puta, pues tú ya tienes la obligación de hacer todo lo que te digan, ¿vale? Si hay personas que están en esta situación, que tengan muy claro que no, que su deber no es que rebasen sus límites y es hacer prácticas que les resulten dolorosas y que atenten completamente contra ellas. Obviamente es un trabajo que no es fácil, que es incómodo, pero para mí hay una línea bastante clara entre lo que es incómodo y lo que es dañino y doloroso, ¿vale? Entonces es muy importante que este mensaje llegue, no para banalizar lo que hace daño, sino todo lo contrario, para poder poner el límite y para preservar la integridad física y psicológica de las personas. Yo entiendo que tú hablas desde algún colectivo o algo así, ¿no? No Sí, es sí. tu voz simplemente, ¿no? Sino que tienes detrás una asociación, no sé, una red de mujeres, ¿no? O sea, tenéis esa capacidad de crear esas redes para poder de alguna manera también presentaros a la sociedad y pedir todas esas necesidades que comentabais. Sí, claro, yo formo parte del colectivo Putas en Lucha, pero al mismo tiempo estoy en contacto con el resto de colectivos, de trabajadoras, no solo a nivel del territorio Estado español, sino también pues, a nivel de Latinoamérica, a nivel de otros países, ¿no? Lo que sí que es muy difícil no es llegar, porque las puertas de los clubs, muchas de ellas están, y de los pisos no tanto, o las trabajadoras sexuales en la calle pues son accesibles, ¿no? Lo que no es fácil es que se politicen. Obviamente, porque es que hay un miedo tremendo a dar la cara, y porque es que, sinceramente, es que nuestras vidas, y yo hablo desde una situación de privilegio, pero la vida de las mujeres que ejercemos la prostitución muchas veces es tan complicada que no te quieres meter en otras cosas. Por eso digo que es igual un colectivo muy difícil de juntarse, ¿no? Porque muchas vivirán en la clandestinidad. La mayoría es eso, no quieren que se enteren sus familias, no quieren que se enteren las personas allegadas, porque es que se lo están jugando todo. Se están jugando, pues eso, quedarse en una posición de aislamiento para toda la vida y de rechazo social para toda la vida. Por eso es difícil pedir, ¿no? Reclamar derechos cuando no te puedes juntar, ¿no? No podéis hacer fuerza, ¿no? Muchas veces porque una cosa es que ellas no se politicen y no vengan aquí a dar una charla, y otra cosa es que desconozcamos su situación. Entre otras cosas porque también es la que vivimos nosotras no vivimos en una prostitución paralela, vivimos en la misma que ellas, las leyes nos afectan igual que a ellas. Y además es que hay trabajadoras sexuales de todos los sectores. Las primeras trabajadoras sexuales que se politizaron fueron las de la calle, precisamente por todo el peso de las leyes, ¿no? O sea, por ejemplo, las que fueron putas indignadas del Raval, que nacieron durante el 15M, que ahora son putas libertarias del Raval, ellas se organizaron por la ordenanza que he comentado de Barcelona, ¿vale? Que era una ordenanza que ellas a lo mejor salían a tirar la basura y la policía les ponía una multa. Iban paseando con su hermano o con su padre por el barrio y la policía les ponía una multa y decían, pero que no estoy trabajando. La policía les decía, es que nos da igual, ¿vale? Las AFEMTRAS, que son las trabajadoras del polígono de Villaverde, también se empezaron a organizar a raíz de que se aprobó la ley Mordaza, ¿vale? Es que trabajadoras sexuales históricas como, ahora no me saldrá el nombre, ella escribió El negro es un color, Griselidis Real, que es de Suiza. Ella hizo la calle y de hecho fue una de las impulsoras en que hoy en día en Suiza haya un modelo regulacionista, que no es lo que queremos, pero bueno, fue una de las impulsoras de que en Suiza se reconociera la prostitución como un trabajo, ¿vale? Es que trabajadoras sexuales de club también forman parte del movimiento. Marijose, del colectivo de prostitutas de Sevilla, estuvo 11 años trabajando en clubs. Hay una mujer que se llama Evelyn Rochelle, que ha formado parte del sindicato Otras,
Ella estuvo, bueno, es que esta figura es muy importante porque ella estuvo 15 años trabajando en el Club Flowers, ¿vale? Para resumirlo mucho, ella tuvo problemas con... Ella primero se negó a cumplir unas normas que quisieron imponer los dueños del club, ¿vale? Entonces ella organizó a las compañeras y ya, bueno, consiguieron que no les impusieran estas normas y ya empezó a estar en el punto de mira. Entonces tuvo problemas con un cliente y el dueño del club la quiso echar. Ella se encerró en la habitación, llamó a la prensa y tal, al final se tuvo que ir y Colectivo Etaira se puso en contacto con ella. Vale, después de un proceso judicial bastante largo, al final consiguió que se le reconocieran todos los años trabajados ahí y que bueno, se le pagara la seguridad social, etcétera, ¿vale? De todos esos años cotizados. Personas como ellas también forman parte de nuestro colectivo y luego personas que han padecido pues, la ley de extranjería, como Linda, que hemos padecido el estigma social, que hemos sido bueno, pues eso, psicopatologizadas, etcétera, pero no, las que hablamos no formamos... A ver, yo tengo una situación privilegiada porque soy blanca, porque cuando aquí se empezó a amenazar con leyes punitivistas, yo me pude ir a otros países a trabajar, ¿vale? Yo puedo viajar por Europa. Las mujeres migrantes no. Pero que ellas no tengan estos privilegios no quiere decir que una ley abolicionista las vaya a beneficiar más. Van a seguir teniendo que estar en la prostitución, pero en condiciones mucho peores. Es que esa es la cuestión. Entonces, para que no haya esas condiciones peores, lo primero, vuelvo a decir, tenemos que adoptar medidas socioeconómicas para que ninguna esté en la prostitución coaccionada, ¿vale? Económicamente. Pero también hay que aprobar leyes que no nos lleven a situaciones de peligro. Y luego, sobre todo, escuchar a las mujeres y escuchar qué es lo que nosotras decidimos. Porque también me pueden decir, es que te estoy ofreciendo un trabajo, yo qué sé, de Kelly, entonces tú ya puedes dejar la prostitución. Digo, a lo mejor es que ese trabajo no es lo que a mí me interesa. Entonces mi decisión también hay que respetarla. Y no puede ser que estéis multando a mi casero, que estéis multando a nuestros hijos mayores de 18 años, porque eso ya se considera rufianismo, como viven de ti. No puede ser que multéis a una pareja que pueda vivir conmigo, porque también eso se considera proxenetismo, se considera rufianismo. No puede ser que multéis a mis clientes, ¿vale? Porque entonces no me estáis dejando trabajar. Dicen, es que el abolicionismo está muy demostrado, no penaliza a las mujeres, nos penaliza de una forma indirecta, nos lleva a la clandestinidad, ¿vale? Entonces... ¿Nadie más tiene...? Pues si queréis, lo podemos dejar aquí. Muy bien, pues muchas gracias. Eso has dado mucho en qué pensar. Sí, mucho. Es que yo creo que este tema hay que darle como varias vueltas de tuerca. Cuando uno lo piensa desde las informaciones que ya tiene, desde el prejuicio, pues obviamente es algo que le horroriza, ¿no? Y obviamente dice, no, es que hay que acabar con esto. Yo no digo que no haya que acabar, yo no quiero convencer a nadie de que no sea abolicionista. Lo que estoy diciendo es de qué maneras se tiene que acabar con la prostitución, qué maneras son efectivas, porque ahí donde se han aplicado estas leyes. Y otra cosa importante, en Suecia, aquí se le da 3 meses a las víctimas de trata para que piensen si denuncian o no. En Suecia se las deporta directamente a sus países, ¿de acuerdo? Y una vez que se deporta a una mujer a su país, no se acaba con la situación de violencia. Esa deuda que ellas tienen con esa red de trata, esa deuda aún la conservan. Y muchas de ellas se meten en una segunda red de trata para volver aquí, para pagar la deuda a la primera, ¿de acuerdo? O sea, nos horroriza que vengan mujeres de los países pobres aquí a prostituirse porque no les queda otro remedio, pero tenemos que ver todas las violencias que atraviesan sus vidas, porque decir, vale, pues ya te quedas en tu país y lo peor que te puede pasar es que vengas a prostituirte, vale, pues ya no vienes a prostituirte, eso ya no va contra mi código ético, yo ya estoy tranquila. Pues es que hay violencias más allá del sexo sin deseo, que no digo que no sea grave, y no digo que no tenga consecuencias en algunos casos, pero tenemos que ver las realidades en su conjunto. Y ahora ya sí. Muy bien, gracias.